Mi nombre es Cintia Belbusi, soy la representante regional para Latinoamérica de la organización Free the Slaves. A lo largo de esta serie conversamos con distintas voces, expertas y expertos, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales y personas con experiencia vivida, para reflexionar sobre prevención, acceso a la justicia y sobre todo sobre cómo construir respuestas más efectivas y sostenibles. Y hoy llegamos al último episodio. Para cerrar este ciclo, queremos dar un paso atrás y mirar el panorama general. ¿Dónde estamos como región? ¿Qué está funcionando? ¿Qué sigue trabado? ¿Qué necesitamos hacer distinto si realmente queremos avanzar? Para eso nos acompaña hoy Tomás Wissing, director adjunto de la Oficina para los Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Perú, con quien vamos a conversar sobre la situación actual del trabajo forzoso, el trabajo infantil y sus peores formas, y la trata de personas en Latinoamérica, el rol de la Alianza 8.7 y los desafíos muy concretos que tenemos por delante de cara al 2030. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y comienza el último episodio de esta serie de conversaciones sobre la esclavitud moderna en Latinoamérica. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, es un gusto, Cintia, estar con ustedes. Gracias por la invitación de participar en este podcast tan relevante. Gracias. Para nosotros es un gusto tenerte. Para iniciar y poner el contexto, contanos un poco cómo ves hoy la situación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la trata de personas en Latinoamérica. Y a ver si podés darnos algunas características de qué está pasando en la región, por qué sentís que este es un momento especialmente crítico, cómo ves la situación. Gracias, Cintia. Miren, he buscado un poco las cifras más recientes porque sobre los tres temas que estamos viendo hoy, ¿no? La trata de personas, el trabajo forzoso, el trabajo infantil, las tendencias no son exactamente iguales, ¿no? Quizás hay que ver un poco por separar o algunos temas comunes, ¿no? En el tema de trabajo forzoso, las últimas cifras que hemos publicado en la OIT hablan de 27.6 millones de personas en trabajo forzoso a nivel mundial en el 2021, y de esto esto es un aumento de 10% más o menos desde 2016, ¿no? Es decir, vemos un aumento. En América Latina más o menos hay 1.8 millones de personas en esta situación. Y yo siempre digo que el trabajo forzoso está presente en todos los sectores económicos y en en todos los países también, ¿no? A veces más oculta, más visible. Hay quizás sectores que llaman más la atención, que eran más conocidos: la agricultura, la minería, el trabajo doméstico, las economías ilegales, pero está permeando en muchos sectores de nuestras economías en la región. Y la gente entra porque están muchas veces engañados con ofertas de trabajo que no se cumplen, entran en una situación de servidumbre, pago de deudas porque tienen que pagar por la contratación, por el transporte para llegar al lugar de trabajo, y luego las condiciones son diferentes. Y hay mucha gente que hace negocio también con eso, hay que decirlo, ¿no? Entonces quisiera también mencionar que hemos publicado datos que son estimaciones, pero bastante sólidas, digamos, que hablan de que por lo menos se está generando a nivel mundial unas ganancias de 236 mil millones de dólares Estados Unidos al año por explotar a gente en trabajo forzoso, ¿no? O por no pagar los salarios o por utilizar su fuerza de trabajo para generar productos y servicios, o por explotarlos sexualmente. Y de esas ganancias estimamos que más o menos 52 mil millones de esos 236, es decir, una quinta parte más o menos en América Latina. Seguramente es un fenómeno invisible, subregistrado, porque no todo es captable y aparece en las cuentas nacionales, pero sí es claro que hay tendencias hacia arriba, ¿no? Parece que el número, los montos están aumentando, y no solamente porque estamos registrando mejor, sino también porque hay un aumento real de víctimas, ¿no? En el tema de trata de personas es todavía más complicado detectar. Hay muy pocos casos detectados, registrados en las cifras oficiales. Nuestros colegas de Naciones Unidas
para drogas y delito tienen un informe anual, el último informe habla de 75.000 personas a nivel mundial, pero obviamente son mucho, mucho más que 70.000. Esos son los que están registrados por las autoridades, identificados claramente, ¿no? Pero incluso estas cifras muestran que en los últimos años hay un aumento de 47% de víctimas detectadas. Es decir, independientemente de la cifra, hay un aumento brutal en la trata de personas y las mujeres y las niñas representan más o menos 6 de cada 10 víctimas de trata de personas. Muchas veces asociado a la migración, a la movilidad humana, y nuevamente muchas veces con engaños laborales. Aquí en el Perú, por ejemplo, el Ministerio del Interior ha publicado cifras que han salido validados también por ONGs que dicen que más o menos 70% de las personas en trabajo forzoso llegaron ahí porque han sido engañados con ofertas falsas o con falsas promesas. Y finalmente, en el tema de trabajo infantil hay un panorama quizás más optimista, más positiva. Ahí sí hemos logrado bajar en los últimos 30 años de más de 20 millones de niños, niñas, adolescentes en trabajo infantil en la región a 7.6 millones. Es decir, prácticamente hemos llegado a una tercera parte en 25, 30 años. ¿No? No son malas cifras. Es consistente, incluso en la pandemia la región ha logrado sacar niños de trabajo infantil, formalizar trabajo, ayudar a los padres, encontrar soluciones en la educación, con lo cual la tasa de niños, adolescentes en trabajo infantil hoy día en América Latina está más o menos 4% de todos los chicos y chicas entre 5 y 17 años. Repito, todavía son más de 7 millones, son muchos, ¿no? Y cada uno merece atención, pero por lo menos se puede decir que aparentemente la región va por buen camino y que hay cosas que podemos mirar también que han funcionado bien para atender el tema. Ahora, nuevamente, el trabajo infantil, igual como el trabajo forzoso, la trata, muchas veces están vinculados a temas de migración, de movilidad humana, a crisis económicas, a conflictos, desplazamiento por el cambio climático. Hay nuevos fenómenos que estamos analizando también, qué tanto, por ejemplo, las redes digitales influyen en esos fenómenos, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un panorama interesante de mirar también cómo podemos aprender de las buenas experiencias y qué nos falta hacer para hacer América Latina y el Caribe la primera región del mundo libre de trabajo infantil, que es una de las aspiraciones que los mismos países se han dado en el marco de la iniciativa regional para una América Latina libre de trabajo infantil que venga siendo apoyado también por la OIT. Muchas gracias por esa respuesta. Y pensaba un poco en términos de articulación, ¿no? Por la iniciativa que mencionabas. Hay bastantes espacios hoy en día, no todos funcionan del mismo modo, espacios de articulación me refiero. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo está operando en la práctica la Alianza 8.7 y dónde ves que realmente esté haciendo la diferencia? ¿Hay algo más? Mencionabas recién las mejoras en la ratio de niños en situación de trabajo infantil. ¿Qué nos podés contar? Mire, yo creo que yo he tenido la oportunidad de estar, antes de estar en este puesto aquí en el Perú, yo he trabajado 5 años en la sede de la OIT en Ginebra, en el Departamento de Derechos y Principios Fundamentales, y tuve la oportunidad de coordinar el secretariado de la alianza hasta el 2022. Entonces, muy interesante esta iniciativa. No quisiera arriesgarme de decir que es única, pero sí es muy particular y muy singular en el sentido de que logra convocar a muy distintos actores alrededor del tema. Están los gobiernos de 31 países pioneros y de varios países donantes también. Están varias agencias de Naciones Unidas, está la OIT, está la Organización para Migraciones, la FAO, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el PNUD, varias agencias trabajando junto en este tema, tratando de coordinar esfuerzos. Están el sector privado representado por sus gremios, ¿no? Las organizaciones internacionales de los empleadores, la Confederación Sindical Internacional,
están representantes de la sociedad civil, está el Global March, la marcha global, están ustedes, Free the Slaves, hay instituciones académicas, entonces es digamos, un mecanismo de abogacía internacional, de articulación de voluntades para acelerar políticas nacionales. Es decir, el éxito de la alianza finalmente no será en Ginebra, donde se reúnen 3 veces al año para discutir y coordinar iniciativas, sino será en los países, ¿no? En los 31 países pioneros, sobre todo, que se han comprometido de elaborar hojas nacionales de coordinación con diferentes actores, con los mismos actores, pero en el ámbito nacional, ¿no? Juntando también diferentes ministerios, la sociedad civil, los empresarios, los sindicatos, para buscar conjuntamente soluciones, porque no son temas que se pueden atender solamente por parte del gobierno o que se resuelven por mejores leyes, ¿no? Es mucho más compleja la situación. Entonces, yo creo que la alianza tiene su valor sobre todo en la articulación de esos esfuerzos, en el seguimiento a las hojas de ruta nacionales, y también tiene mucho potencial para sacar de las experiencias de cada país buenas prácticas, lecciones aprendidas, organizar foros y poner frente a todos cosas que han funcionado y también lecciones que quizás ayudan a otros países a evitar errores que se hayan cometido en otro lado, ¿no? Entonces, este intercambio también de conocimiento, de datos, de mecanismos, de buenas prácticas, creo que es un valor muy importante. Y tenemos en la región, creo que de los 31 países pioneros, 11 son de la región. Y varios de esos llevan años ya y han tenido muy buenas prácticas también muy concretas, ¿no? Mejoras de la ley, mejoras de los mecanismos de coordinación, articulación de los actores en nivel territorial, en Argentina, en México, en Perú, para mencionar solamente algunos. Entonces yo creo que el valor es sobre todo esto, ¿no? De dinamizar la articulación de los actores, de movilizar recursos para actividades comunes y de hacer una abogacía permanente para mantener el tema en la agenda. Y en relación a esto que contás, en la región, ¿qué avances o qué aprendizajes ves que valga la pena destacar? Siempre hay Una luz y sombra, preguntita. ¿no? Hay cosas que, como he dicho, sin duda hay avances en varios temas. Yo creo que hay en Sí, los 3 temas, trabajo forzoso, trabajo infantil, que a lo mejor además sí. tienen muchas interrelaciones. Sin duda hay una mayor atención gubernamental nacional a estos temas, un compromiso con el cumplimiento, con el seguimiento al tema en las agendas públicas. Eh, pero también creo que hay todavía retos en cuanto a sumar todos los actores atrás de esta agenda, ¿no? Con Sí. ministerios de trabajo normalmente tienen un compromiso muy fuerte desde hace años ya con esos temas. Muchas veces se han sumado, perdón, ministerios de desarrollo social, de educación, de economía, de infraestructuras, donde quizás todavía tenemos un reto de sumar más actores en el ámbito de la agricultura, ¿no? Los ministerios de agricultura, las organizaciones del sector privado en agricultura, los gremios, los sindicatos, las asociaciones de los trabajadores, porque mucho del trabajo infantil, no todo, y mucho también de la trata de personas de trabajo forzoso se realiza en áreas rurales y en el sector agrícola, ¿no? Entonces es un sector donde quizás habría que poner todavía más atención, más énfasis. Yo creo que también hemos hecho buenos avances en la región con el uso de datos. Hay una metodología, por ejemplo, el MIRTI, un mecanismo, un modelo para identificar zonas de riesgo de trabajo infantil. Estamos viendo cómo usar eso también para trabajo forzoso de trata, ¿no? Como una especie de alerta, como una especie de indicadores que te permiten a la política pública enfocar sus políticas a ciertos grupos de la población, ciertos sectores y sobre todo territorios,
identificando dónde actuar y ahí juntando todos los actores para una respuesta conjunta. Estamos movilizando también recursos para nuevos proyectos. Aquí en el Perú, por ejemplo, estamos iniciando un proyecto interesante ahorita con el apoyo de la cooperación de Brasil y de las autoridades brasileñas y peruanas para prevenir trabajo infantil, trabajo forzoso en comunidades amazónicas, a veces con pueblos indígenas también. Entonces, ese tipo de proyectos generan experiencias muy interesantes también, ¿no? Que queremos difundir y dar a conocer, pero sin duda nos falta movilizar más recursos para ese tipo de proyectos y para catalizar las buenas experiencias en las políticas públicas de los países. Yo creo que eso es un poco el panorama que observamos. ¿Y dónde pensás que están hoy los cuellos de botella? ¿Cuáles son los espacios, los lugares o las faltas de articulaciones que estén frenando el progreso? Bueno, en muchos de los países hay comisiones nacionales, por ejemplo, para coordinar políticas públicas en temas de trabajo infantil o trabajo forzoso, ¿no? En el Perú, aquí, por ejemplo, tenemos muchos países tienen esos mecanismos. Claro, algunos más activos que otros, ¿no? A veces, digamos, la frecuencia de las reuniones es diferente, algunos se reúnen una vez por año, otros no se han reunido en mucho tiempo, otros se reúnen con mayor frecuencia y también con mayor participación. Entonces, hay que trabajar esos mecanismos de coordinación, ¿no? Y lograr incentivos para que los actores participan ahí. Y en algunos casos son solamente actores nacionales del gobierno y quizás el reto también es cómo encontrar organizaciones representativas del sector privado, de los sindicatos, de la sociedad civil que puedan participar en esos espacios y contribuir su experiencia, ¿no? Y aportar a la prevención, a la reparación de víctimas, a la reinserción, a la sanción también de los perpetradores, ¿no? Entonces hay mucho que hacer ahí todavía. Pero esos mecanismos en principio están muchas veces en la ley y en muchos países también ya en la práctica. Y yo creo que ahí es justamente el reto cómo fortalecer su institucionalidad, ¿no? Que tengan planes de trabajo, que tienen asignación de recursos, muy, muy importante, porque si no, muy difícil, ¿no? Avanzar sin una asignación clara de presupuestos para población beneficiaria de estos programas para víctimas de trabajo forzoso, de la trata y de trabajo infantil. Y en este sentido, ¿por qué vos pensás que conversábamos antes y mencionábamos que en algunos países a veces está la dificultad de tomar en sus hojas de ruta temas que excedan el trabajo infantil y las peores formas, ¿no? Muchas veces quizás falta, no sé si sea falta de claridad o temas de mandato, pero en general nos encontramos con alguna situación en la que los gobiernos no tienen quizás tanta claridad en materia de abordar todos los temas a los que se han comprometido con la alianza, ¿no? A veces pareciera que es por dónde está situado el punto focal. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? ¿Cómo podríamos hacer que los países pudieran avanzar en todos los temas y no solo en trabajo infantil? ¿O pensás que es una decisión estratégica en función de la cuestión presupuestaria y de ir avanzando progresivamente en los temas que van efectivamente teniendo estructura y posibilidades concretas? Mira, yo creo que un reto importante es la identificación y la dirección de víctimas, sobre todo de la trata y de trabajo forzoso, ¿no? En el trabajo infantil tenemos una más larga experiencia, llevamos 20, 30 años trabajando en esos temas, hay más datos, hay más mecanismos de identificación en las estadísticas nacionales, ¿no? En las estadísticas de las instituciones nacionales para captar esos datos. Sobre trabajo forzoso y trata, sabemos mucho, pero sabemos menos que para el tema de trabajo infantil. Y muchas veces eso complica a los ministerios, a los actores del sector público, identificar
en qué región, en qué sector, en qué empresa, en qué ciudad están, para focalizar ahí su atención y buscarlos, prestar los servicios de atención legal, psicológico, médico, social, laboral, para atender a las víctimas, ¿no? Y también para sacarlos de esa situación. Entonces, el tema de los datos, de la información, creo que es clave como punto de partida. Como ejemplo, estamos ahorita trabajando aquí en el Perú nuevamente con el Instituto Nacional de Estadísticas Informática sobre una metodología de captar en las estadísticas nacionales el fenómeno de trata de personas con fines de explotación laboral. Es decir, una metodología específica que ayuda. Tenemos un piloto ya en Cusco, ahorita queremos hacer algo aquí también en la región metropolitana, para captar mejor estos fenómenos y poder tener políticas públicas muy focalizadas en estos temas, ¿no? Y hay otros países que están haciendo esfuerzos similares. Entonces, yo creo que eso es el tema de los datos, de la información, de comprender los fenómenos es importante para poder dar seguimiento como punto de partida, pero luego faltan mucho más cosas, ¿no? La implementación en los territorios, la integración con otras políticas sociales, ¿no? Cómo vincular tus políticas de educación, de protección social, de ingresos, con una población que está en situación de vulnerabilidad, ¿no? Cómo llegar ahí con los programas, cómo focalizar y hacer patente el rol del Estado y también el rol del sector privado en la atención. El otro tema que creo que es quizás clave es no olvidar que incluso en tiempos de muchos conflictos globales, cambio climático, de otras prioridades que se están colocando en la agenda de nuestros países, esos temas de derechos fundamentales de las personas sigue siendo un tema que merece toda la atención de todos los actores, ¿no? Es decir, seguir manteniendo en las políticas públicas y en los presupuestos de los estados estos temas con mucha claridad, ¿no? Y con asignaciones trazables. Absolutamente, absolutamente. Y en los países que logran avanzar más, ¿qué ves de distinto? ¿Qué es lo que permite pasar del compromiso a la implementación real? ¿No? Porque el compromiso lo vemos, o sea, los países, especialmente con los países pioneros, vemos la clara intención, ¿no? el avance, pero verdaderamente hay diferencias, hay brechas de avance entre los países. ¿A qué, digamos, qué pensás que hace que los países puedan catalizar ese compromiso hacia la implementación concreta, real, con resultados? Yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad política y con los liderazgos, ¿no? Cuando tienes una voluntad articulada, una voluntad política muy clara de un ministro que tiene que ver con el tema, ministro de Trabajo, ministro de Desarrollo Social, de Justicia, de otro, que se apropia un poco del proceso y que convoca a los otros actores y que tiene claridad también sobre las políticas públicas que se pueden implementar, las cosas funcionan mejor, ¿no? Ese liderazgo permanente de abogar por el tema, de convocar a los actores, de poner en la agenda pública esos temas es clave y explica en gran medida las diferencias entre los países. También es un tema de recursos, ¿no? Hay países que tienen más recursos que otros, que tienen una institucionalidad quizás más fuerte, que tienen una historia más larga de atender el tema, más experiencia, pero por eso también es importante el intercambio entre los países, ¿no? Incluso entre los 31 países pioneros y los 11 países pioneros en América Latina y el Caribe, hay muchas diferencias, ¿no? En qué tan lejos han llegado, qué han logrado hacer. Y en gran medida sí, es un tema también de recursos asignados y de capacidad institucional. De ahí nuevamente que el valor de un mecanismo como la Alianza 8.7,
otros mecanismos de coordinación es muy, muy importante para difundir buenas prácticas, ¿no? Y ver cómo las innovaciones que en algunos países han logrado avances se pueden traducir a otros. Absolutamente. Y es bien cierto, me resulta súper interesante, digamos, poner el énfasis en estas tres cuestiones, en el liderazgo en particular, ¿no? Estos champions que muchas veces tenemos de algunos temas que los llevan adelante y realmente vemos que la trayectoria de las hojas de ruta, de los avances de los países van mejorando sustantivamente. Pero ciertamente, en relación a lo que decías antes, digamos, con los conflictos armados que hoy tenemos, con digamos, los cambios que a veces son tan vertiginosos en los contextos, que modifican, digamos, que radiquemos recursos en un lugar o en otro. eh, ¿Cómo se sostiene esta agenda en el tiempo? ¿Qué rol deberían asumir los gobiernos para no depender solo de proyectos puntuales y tener, digamos, los recursos, no solo económicos, ¿no? Sino también institucionales y demás? Eh, Bueno, yo creo que una cosa importante es nuevamente el liderazgo de los Mm, gobiernos, de los procesos, por ejemplo, de legislación en la materia, cerrar lagunas de legislación para mm, lograr que estén conforme con las normas internacionales de trabajo y otros convenios internacionales en la materia, mm, protocolo de Palermo y otros, lograr que las políticas públicas en esa materia tengan una coherencia, una articulación y un norte, ¿no? ujú, Una orientación derivado de esos compromisos internacionales que movilizan recursos y también que no solamente articulan, digamos, que es muy importante el poder federal y las políticas públicas en generales con los locales, los regionales, los municipales y transfieren recursos y experiencia, fomentan diálogos, crean mecanismos también de coordinación en el territorio, sino también haya un diálogo fluido en esos temas entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Porque son tres actores en el gobierno también que tienen que aportar su grano de arena para fortalecer el marco jurídico, asignar recursos a políticas públicas, evaluarlos bien y dar seguimiento también, digamos, judicial en el caso de los víctimas, ¿no? Mecanismos de mm, denuncia, por ejemplo, que muchas veces no cuentan con todos los elementos de confianza que las víctimas esperan, ¿no? Entonces no se atreven a denunciar, porque no hay confianza en el funcionamiento de los mecanismos, en el seguimiento, ¿no? Hay mucho que trabajar en este ámbito, ¿no? Vincular la dirección de los casos con el seguimiento de sanciones, la reparación de las víctimas, la reintegración y también la sanción de los perpetradores, ¿no? Porque si no es disuasivo la sanción, si es algo que se puede pagar, digamos, con la caja chica, pues no vamos a cambiar. Recuerden las cifras que puso, ¿no? 52 sí, mil sí. millones de dólares en América Latina, 236, 236 mil millones a nivel mundial. Ese es el Producto Interno Bruto del Perú, de Chile, de Portugal, de países de este tamaño, ¿no? Y eso es un negocio muy, muy grande. Entonces ahí también es importante seguir un poco los mecanismos de investigación financiera para Mm. detectar esos flujos financieros de las ganancias, a dónde van, quiénes son quienes se benefician con eso, qué mecanismos de interrupción puede haber por parte del Estado, ¿no? Eso creo que también es muy importante no olvidar que sobre todo es un gran negocio. Sobre todo es un gran negocio. Y sí, coincido que, digamos, poder seguir la ruta del dinero, que finalmente, Es, digamos, es esto, es lo que hace la diferencia, ¿no? Y es lo que es uno de los grandes disuasivos, ¿verdad? Para los perpetradores. Y en relación a esto, pensaba que hace un par de semanas eh,
surgió esta investigación por parte de los Estados Unidos, no sé si estás al tanto, según la resolución de la sección 301 que tienen ellos en su normativa, para empezar a investigar 60 economías de distintos países del mundo que importen que importen bienes, productos y servicios a Estados Unidos. Entonces, tuve la oportunidad de intercambiar respecto de esto hace un par de semanas en un conversatorio que coorganizamos con la Fundación Libera Chile y otras muchas organizaciones aliadas. Y hablábamos de esto, ¿no? De la oportunidad también que significaba este emprendimiento de los Estados Unidos para evaluar si arancelaba o no determinadas economías en relación a que tuvieran transparencia en su cadena de valor, ¿no? Empezar a encontrar estas oportunidades para que los empresarios, empresarias también puedan entender, bueno, para acceder a estos mercados, lo mismo está ocurriendo de aquí a 2027 en la Unión Europea, digo, para acceder a estos mercados, entonces, tener la cadena de valor libre de explotación, libre de trabajo forzado, libre de trata con fines de explotación laboral, etc. Entonces, aquí me interesa siempre también encontrar estas oportunidades, ¿no? En esto que quizás alguien que no esté avesado en el tema puede decir, uy, qué complejidad, la restricción de Estados Unidos. Yo veo una gran oportunidad para quienes abogamos por los derechos fundamentales, porque realmente entender el diferencial para los empresarios, para los países, digamos, que llevan que tienen interés en la introducción de bienes y servicios allí, que tengan esta chance o este gran incentivo de revisar sus cadenas de valor, ¿verdad? Y proteger y garantizar por parte de los estados los derechos. Y aquí también me viene un poco, por esto digo que cuando vemos estas oportunidades con la sociedad civil, enseguida nos aliamos para ponerlo en juego, para difundir, para, para implicar y catalizar los avances de la sociedad entera en esta materia. Y entonces veo que como sociedad civil, digamos, ha sido clave en los avances de la agenda y me preguntaba cómo ves hoy su rol, qué haría falta para asegurar una participación significativa también y no simbólica de las personas sobrevivientes, ¿no? Que tienen esta expertise de haber visto, vivido la situación de primera mano y que puedan salir a hablar, a ejercer su voz digamos, y ahí es donde realmente entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo ves el rol de la sociedad civil? ¿Qué pensás que es importante para asegurar la participación significativa de los sobrevivientes? No, no, totalmente. Sobre el punto que mencionabas de vincular las políticas también de comercio con un seguimiento de las cadenas de valores, eso es un tema muy complicado, muy controvertido, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, porque con cierta razón los empresarios también dicen, bueno, nosotros no podemos resolver toda una serie de problemáticas que tienen que ver con políticas de desarrollo, con faltas de educación que explican el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Podemos hacernos corresponsables de revisar mejor nuestras cadenas y debemos hacerlo. Yo creo que hay una gran conciencia en general sobre el tema, ¿no? Siempre hay empresas que no cumplen, pero la mayoría están muy preocupados por el tema y no solamente preocupados por su reputación, sino por realmente un compromiso con los derechos humanos, un compromiso con el desarrollo de sus países, de su gente, de sus personas, y son los primeros interesados en hacer las cosas bien, ¿no? Pero de repente tampoco tienen ni toda la información, ni todos los instrumentos, ni todo el conocimiento de buenas prácticas en cómo hacerlo. Entonces, en algunos países pioneros, por ejemplo, de la Alianza 8.7, me viene ahorita en mente México, se ha hecho un gran trabajo también con el sector privado para socializar buenas prácticas, discutir con ellos cómo hacerlo, hacer intercambio con experiencias de otros países y lograr un compromiso fuerte con las cadenas de valor, entendiendo también que el Estado tiene el rol principal
de proveer las políticas de desarrollo que sacan a la gente de la pobreza, ¿no? Pero hay una corresponsabilidad de las empresas y de los sindicatos también de vigilar y de la sociedad civil. Y ahí ya viene un poco el tema que tú mencionas, ¿no? Yo creo que un tema importante un rol importante que juega la sociedad civil es justamente esta observación, colección de datos, vigilancia, detección de casos, y hacerlos públicos, darlos a conocer a las autoridades o a las empresas cuando no las conozcan, y trabajar con ellos en la detección, en la prevención y exigir también que se atiendan, ¿no? Eso por un lado, pero yo creo que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer y están haciendo mucho más, están haciendo abogacía para prevención, ¿no? Están en campañas también públicas sobre la prevención de esos temas, realizan campañas informativas, realizan trabajo comunitario, muchas veces tienen una gran experiencia también en la atención directa de víctimas. Yo creo que es otra oportunidad de diálogo, de espacios de diálogo con el Estado, con el sector privado, decir, mira, aquí la sociedad civil, nosotros, representantes de las víctimas, sobrevivientes, hemos sufrido tal y tal experiencia, hemos desarrollado modelos de atención legal, psicológica, de protección, casas de protección social, atención médica, todo el abanico, digamos, de servicios y de atenciones que se hacen en el ámbito local y personal, para que eso se institucionalice, ¿no? Para se ve qué modelos funcionan, qué es el mejor modelo de atención en nuestro país o en nuestra región, qué modelos también se pueden replicar a un costo razonable, ¿no? Y hacer a los sobrevivientes y a las organizaciones de la sociedad civil copartícipes para orientar el diseño de esas políticas o de esos modelos de intervención, ¿no? También hay mucho cabildeo, mucho abogacía, y ese es otro rol importante en la legislación de los países, ¿no? Yo hablaba hace un rato de cerrar las brechas en la legislación y también las brechas entre la legislación y la implementación en la práctica, ¿no? Señalando, yo sé que a veces es incómodo y la sociedad civil muchas veces está percibido por las autoridades, por parte del empresariado como un factor de estorbo, incómodo, pero yo creo que cuando las mismas organizaciones también actúan de buena fe, buscan el diálogo, señalan, pero también aportan soluciones, será otro tipo se crea confianza, ¿no? Se crea otro Claro ámbito que sí. otro ambiente, digamos, de colaboración, y ahí es enormemente valioso toda esta experiencia local que han acumulado las organizaciones por un trabajo de campo, por un trabajo en territorio, por un trabajo cotidiano con las víctimas, ¿no? Con las personas en vulnerabilidad. Y eso es una experiencia que muchas veces los funcionarios públicos, funcionarias públicas o las representantes del sector sindical empresarial no siempre lo tienen, algunos también lo tienen, ¿no? Pero a veces esta experiencia también está, miren, así se puede hacer, no había pensado en esto, qué interesante, a ver, cuéntame. Y entonces se genera una acción conjunta, ¿no? Eso es lo que estamos aspirando a lograr. Y ahí también un poco, Absolutamente. digamos, el rol nuestro del OIT como un organismo que trabaja continuamente, no solamente con gobiernos, sino también con el sector privado, con los sindicatos, con la sociedad civil, para propiciar ese diálogo social, ¿no? Esos mecanismos, esos espacios de intercambio de experiencia que se reflejan también en la Alianza 8.7, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, claro. Y aparte, sí, bueno, ya la OIT, digamos, tiene esta mirada siempre, ¿no? De tejer alianzas, ya desde su propia formación. Yo siempre digo que el tejido de alianzas, el tejido de redes es de la parte más importante que podemos aportar como sociedad civil. La trata en particular y todas estas formas de graves violaciones a los derechos fundamentales, entre sus múltiples dimensiones, tienen esta de destruir los tejidos sociales. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Del armado de redes, del tejido de redes, de nuevas redes más sostenibles, más eficaces.
Para cerrar un poco, quisiera mirar para adelante de aquí al 2030 y pensar qué tendríamos que cambiar concretamente para acelerar el proceso, el progreso que ya venimos teniendo en la erradicación de estas graves formas de violaciones a los derechos fundamentales. ¿Qué pensás que concretamente podríamos hacer para catalizar el progreso? Bueno, yo creo que en algunos casos, como hemos dicho al inicio, ¿no? En trabajo infantil ya vamos por buena ruta. Yo no habría tanto de cambiar las cosas, sino para, como bien dices, cómo acelerar las cosas, ¿no? Cómo utilizar la experiencia acumulada para evitar errores del pasado, para lograr avances más rápidos en algunos países con el apoyo de la experiencia de otros. Entonces, aun cuando quizás no es muy popular en este momento, la colaboración, la cooperación regional e internacional en esos temas es importante para compartir experiencias y ponerlo frente a todos y luego ver qué se puede implementar en el país o en la situación concreta, ¿no? Eso por un lado. Repriorizar en la agenda pública también, como hemos dicho, el tema de los derechos fundamentales en el trabajo, ¿no? Y por un lado, argumentando, por supuesto, por la importancia y el valor propio que tiene, digamos, la protección y el respeto a los derechos humanos de cada persona, pero también buscando en la argumentación quizás vínculos con, documentando cómo eso contribuye también a países más sostenibles, con un desarrollo económico y social a largo plazo, con una mayor paz interna, con mayor respeto a las personas, con una mayor contribución al desarrollo, digamos, creando ese vínculo argumentativo para lograr que eso no se ve solamente como un tema ético, que sí lo es, sino que también un tema, digamos, de conveniencia política, ¿no? Para la gobernanza de un país y para el desarrollo de un país, con cifras, con datos, con experiencias nuevamente, ¿no? Y esto, el tercer elemento muy importante, la asignación de recursos. Si todo se queda solamente en una retórica, en un digamos, en un discurso, en una comisión, en un comité, en una buena voluntad, en un documento, en una hoja de ruta. Todo eso está muy bien, pero es no suficiente si atrás de esto no hay recursos concretos para hacer los programas que tienen una incidencia directa en la atención y en la reparación de las personas que están en una situación terrible, ¿no? De no poder salir de trabajo infantil, de no poder salir de trabajo forzoso, de estar en una situación de trata de personas y de ver el futuro muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que ahí esos tres elementos de la colaboración internacional, de priorizar el tema de derechos fundamentales en el trabajo en la agenda pública y de asignar recursos. Eso es sin duda muy, muy importante. Y finalmente, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Ver cómo los mismos mecanismos de diálogo pueden ganar más fuerza, ¿no? Tener un seguimiento no sé, de evaluaciones de qué mecanismos de diálogo funcionan bien, cómo crear más frecuencia de reuniones cuando eso se necesita, ¿no? Definir claramente los liderazgos. Hay que invertir en los liderazgos también, yo creo. Las mismas organizaciones de la sociedad civil, empresarios, gobierno, la gente que están en esas comisiones, es importante que lleven un buen dominio del tema y que sepan abogar, negociar y cabildear para esos temas. Sí, me parece clave, me parecen clave las tres aristas que aportás y sí, respecto a esto último, claramente digamos, hay que poner ímpetu ahí, ¿no? En poder catalizar estos líderes que luego llevan estas banderas y pueden y logran, ¿no? Los espacios de colaboración, logran la invitación, ¿no? Tienen esta situación de poder llevarnos a donde tenemos que avanzar. Me parece clave. Sí, lo que ha funcionado bien, por ejemplo,
hemos hecho muchos años y con muchos recursos en muchos países capacitación sobre qué es el trabajo infantil, Sí. qué dicen los convenios internacionales sobre el trabajo infantil, cómo se define, cómo se puede prevenir, cómo se puede atender, cuáles son los temas que aquí estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué tiene que Ujú, hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el sector privado? ¿Qué puede hacer la sociedad mm, civil? Eh, yo creo que es esta misma experiencia ujú. nos puede enriquecer también en la región para invertir en campañas de capacitación similares sobre el tema de trabajo forzoso, trata de personas, fines de explotación laboral, sexual y incidir, ¿no? Que las personas que toman decisiones en los países tengan un buen conocimiento del marco legislativo internacional, las normas internacionales, los convenios, pero que también conozcan buenas experiencias de políticas y herramientas, instrumentos que funcionan. Sí, absolutamente. Absolutamente. Exacto. Sí, esto de reutilizar, ¿no? Las estrategias que funcionan, pero especialmente la colaboración, ¿no? El intercambio, los intercambios regionales. Hoy hablábamos más temprano de que incluso cuando no tenemos quizás los recursos para hacer una conversación en forma presencial, digamos, tenemos estos otros recursos, ¿no? Internet, podemos hacer conversatorios, podemos hacer intercambios. eh, el intercambio y la colaboración creo que son las clave, especialmente en estos tiempos tan álgidos que estamos viviendo como planeta. El espacio de diálogo y de colaboración creo que son de las claves más interesantes. Y quizás un tema complementario que no hemos mencionado, pero que también Ujú, es importante en este contexto, es el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y digamos, cuando vemos, por ejemplo, cómo se está modernizando en varios países la inspección laboral utilizando herramientas de detección satelital, de giro empresarial, de tener mejor conocimiento de ciertas zonas, cómo se usan herramientas de inteligencia artificial también para seguimiento de flujos financieros, un montón de cosas que se están haciendo con nuevas tecnologías en esos ámbitos de derechos mm. humanos, derechos fundamentales en trabajo. Yo creo que explorando más el potencial de la tecnología y aprendiendo también lo que se está haciendo en algunos países ya y enseñándolo en otros, eso es muy, muy interesante también, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Sí, sí. Me encanta. La verdad que no sabía que estuvieran usando, claro, las herramientas tecnológicas como para hacer las inspecciones. Claro. Digo, desde los drones hasta, Sí, claro, o también digo, digamos, la el análisis observación. de registros de datos sobre esos fenómenos, ¿no? Que es muy potente hoy día y puede ayudar a detectar factores de riesgo, casos concretos, ¿no? De personas en una situación de vulnerabilidad que requiera atención o prevención por parte de las autoridades, ¿no? Claro, sí, claro, sí. Bueno, bien, entonces esta también es otra cuestión, la incorporación de la tecnología para el análisis de datos, sin duda, y para la mejora de la toma de esos análisis también, ¿no? De esos datos originalmente. Digamos, inicialmente hablábamos de los datos con los que cuentan los estados y con los que cuentan los gobiernos en estas cuestiones que, bueno, finalmente son delitos, dependiendo, por supuesto, de la legislación interna de cada país, pero digo, siempre tenemos números sombras, nunca van a ser números reales, digamos. Mm, mm, mm. Entonces, qué importante la incorporación de las herramientas tecnológicas para poder tomar esos datos para luego tener buenas políticas públicas que sean adecuadas a esa información real que podemos lograr de este modo. Claro que sí, claro que sí. ¿Hay algo más que nos quieras agregar el día de hoy, Tomás? Has dado No, la yo verdad. agradezco el espacio y el trabajo Claro. que están realizando en Free the Slaves desde hace muchos Ujú. años en una buena abogacía local, regional, global y sobre todo trabajando muy cercano con las víctimas, ¿no? Porque eso es un valor
muy particular que están poniendo en todas las discusiones y que nos ayudan también a reflexionar cómo abrir espacios, digamos, sólidos y muy abiertos, muy incluyentes para todos esos grupos y aprender y beneficiarnos de su experiencia, ¿no? Haciéndolos partícipes de las soluciones, no solamente hablar de las víctimas, sino con ellos. Exacto. Sí, sí. Creemos que, digamos, que no hay persona más experta que quien tiene la experiencia concreta de haberlo vivido, y de ahí que nos interese tanto poder trabajar con ellas para, digamos, que puedan incidir en las políticas concretas. Claro, Sí. en UIT también muy interesados en seguir colaborando con todos esos espacios. Estamos haciendo aquí en nuestra oficina el trabajo para los países andinos, para otras oficinas de la región que también están mirando esos temas. Yo creo que el tema de los derechos y principios fundamentales del trabajo, que incluye justamente estos, ¿no? Trabajo infantil y trabajo forzoso, es sumamente importante para lograr países, digamos, con trabajo decente, con justicia social, con un diálogo entre todos los actores, ¿no? Claro que sí. Bueno, te voy a agradecer en nombre de Free the Slaves por haber intercambiado hoy con nosotros. La verdad que es Un placer. un gustazo poder intercambiar con alguien como tú, que tienes tanta información aparte para brindar, y esta mirada regional. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto y espero tener la oportunidad de seguir colaborando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, claro que sí, y me despido de nuestra audiencia. Gracias a todas y todos por estar hoy con nosotros. Adiós. Bueno, acá lo vamos a cortar. Voy a detener la grabación. Ahí va. Y bueno.